Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora con el Libertómetro de Reyes Curi. Muchas gracias por estar aquí. Los saludo especialmente. Yo quiero presentarme para los que en este momento se conectan y no me conocen. Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara. Trabajo día y noche para defender las libertades de los colombianos, para que cada colombiano pueda tener el derecho a decidir con autonomía sobre su propia vida, para que los colombianos podamos tener libertades y ser libres de verdad. Eh, por supuesto, yo quiero hoy insistir y recalcar que este es un espacio que hemos creado como equipo para defender las libertades, para hablar de libertades, hoy que se hace aún más necesario hacer esa defensa. Y hoy quiero contarles que nos acompaña una persona muy especial, ha aceptado esta invitación a hablar de libertades. Se trata de una persona muy querida por muchísimos colombianos, Humberto de la Calle Lombana. Él es exministro, él es exconstituyente, él es ex vicepresidente de la República y además es poeta. Y una cosa muy importante, Humberto de la Calle es una persona que va a pasar a la historia y va a estar en las páginas de la historia de nuestro país. Ha sido de los pocos que ha presenciado y además ha estado activo y fue muy activo, protagonista en dos eventos muy importantes y trascendentales en la historia de nuestro país. Reciente, la Constitución de 1991 y el proceso de paz con las FARC. Es un orgullo tener a Humberto de la Calle, al que quiero darle la bienvenida y saludarlo y por supuesto darle también en público, como lo hice en privado, el pésame por la muerte de su señora esposa. Humberto, chévere que estés aquí con nosotros, bienvenido, gracias por estar aquí. Pero Juan Fernando, pues primero te agradezco muchísimo la presentación, también recibo a nombre de mi familia lo que has dicho sobre la desaparición de mi esposa, ha sido un tema muy difícil y muy duro para todos, pero primero quiero comenzar por felicitarte por el libertómetro, dijéramos el libertómetro de Reyes Curi y lo que tú has venido forjando en defensa de las libertades, porque primero hay un ejercicio donde hay 1000 temas, 1000 opciones, pero además, tú lo dijiste de paso, hoy más que nunca es necesario, porque lo que estamos viendo, incluso desde antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia, dijéramos, es un cierto resurgimiento del autoritarismo, hasta puntos ya francamente alarmantes. Lo de China, donde hay una especie de control de cada ciudadano, de su vida, una calificación en su iPhone, tiene el código de su calificación para todos los efectos, y si te manejas bien te rebajan el pasaje, y si te manejas mal entonces pierdes puntos, que es realmente el control absoluto de la vida ciudadana. Y me parece que en ese sentido es extraordinariamente importante lo que estás haciendo, que es tratar de mantener viva la idea de la libertad humana y de la capacidad de decisión y del libre desarrollo de la personalidad. O sea que gracias por la invitación, pero igualmente felicitaciones, me parece una tarea absolutamente admirable. Gracias, Humberto, por las felicitaciones y por contribuir a este espacio de la defensa de las libertades. Yo creo que vamos conversando, esto es Sí, por es una supuesto, charlita. una Sí, conversación informal. Y quiero inicialmente preguntarte, o más bien que nos contés de dónde nació esa idea tuya de defender las libertades. ¿Cuándo nació en vos esa necesidad y ese amor por la defensa de las libertades? Pues yo diría que casi que desde chiquito. ¿En qué sentido? Primero, yo terminé como liberal por herencia, como pasaba en ese entonces. Dijéramos, de pequeño yo veía a mi padre, un tío que fue diputado, tuvo figuración, fue alcalde encargado de Bogotá, en fin. Es decir, un ambiente familiar muy acentuado en las libertades por ambos lados, de mi padre y de mi madre. Pero ya con el paso del tiempo, eso que era como herencia se vuelve una vaina en serio.
y particularmente a mí me correspondió en la universidad la etapa en la que el movimiento estudiantil se fue hacia la izquierda radical y en particular a la lucha armada. Y ahí nosotros tuvimos que librar una batalla muy dura. Yo era estudiante de universidad pública de la Universidad de Caldas, para mantenernos en la idea de no violencia, nunca acudimos a la violencia, y de defensa del liberalismo filosófico. Era una vaina durísima porque en aquel entonces existía lo que se llamaba la FUN, Federación Universitaria Nacional. Eso estaba tomado por la izquierda. Las peleas eran entre izquierdistas. Yo vine como presidente del Consejo Estudiantil a Bogotá. Eran unos 10.000 estudiantes reunidos en la Universidad Nacional, y liberales éramos 50. Era una cosa realmente asombrosa, pero ahí se fue forjando pues el compromiso, y luego la Constitución del 91, tú la mencionaste, pues es un momento en que nos damos el lujo de hacer una constitución nueva que se basa fundamentalmente en la Carta de Derechos y en la libertad y la autonomía de la personalidad, ¿no? Humberto, yo quiero compartirte también un poco la historia de mi vida. Yo nazco, mi papá era un jefe conservador en Palmira y la Ajá. familia de mi mamá, unos jefes liberales en Palmira. Entonces Sí, yo, sí, digamos, sí. nací entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Finalmente me decidí por el Partido Liberal, pero antes de eso quiero contarte que, por supuesto, yo viví y por qué yo, digamos, tomé la decisión de defender las libertades con tanta convicción y con tanta fuerza como las estoy defendiendo hoy. Yo, digamos, yo tuve en la infancia por parte de mi mamá, paradójicamente que era liberal, unas restricciones fuera de lo normal respecto a los otros amigos en esa infancia, en esa adolescencia, unas restricciones muy fuertes. Y yo ahí comencé a valorar y a apreciar la importancia de las libertades, comencé digamos, a quererlas, y me prometí a mí mismo que cuando fuera creciendo y tuviera la posibilidad de decidir, de hacer unas luchas, iba a decidir, iba a defender las libertades como lo hago hoy. Y creo que además esa es la razón por la cual he decidido defender las libertades que, digamos, entre otras cosas, me preguntaron en estos días cuál era la razón por la cual estaba defendiendo esas libertades. Pero quiero que sigamos, Humberto, preguntándote cómo fue esa historia tuya en esa Manizales conservadora, y si es verdad que te expulsaron de la universidad, te quitaron una beca por ser, por, Sí, 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 por sí. ser muy contestatario y por estar Sí. en defensa del liberalismo. Es cierto, es que primero hay cierto paralelismo con lo que acabo de oír, porque mi padre y mi madre eran liberales, pero mi madre realmente, primero, pues una católica de absoluta convicción, pero también con una inflexibilidad muy grande en materia religiosa. O sea, yo empiezo, creo que es algo semejante a lo tuyo, a tener las primeras necesidades de rebeldía frente a la situación hogareña. Mi padre era realmente tolerante, mi madre muy católica. Yo me compraba clandestinamente unos libritos de materialismo dialéctico, y mi mamá llamaba al padre Belisario Gutiérrez, que era uno de mis profesores, y me quemaban los libros. Yo tenía que comprar y luego me los quitaban, me los expropiaban. Entonces ahí empieza a surgir eso. Y todo eso, tú lo has dicho muy bien, Manizales era un convento. Entonces dijéramos que era casi imposible tener una voz alternativa. Allí surge el nadaísmo como movimiento nacional. Yo siempre he dicho que yo fui más bien un acólito del nadaísmo porque era mucho más chiquito, tanto en lo intelectual como en la edad. Yo no daba pues para las grandes ligas del nadaísmo, pero me convertí como en un difusor del nadaísmo en Manizales, lo cual era muy mal visto. Y en el periódico del colegio, que se llamaba Juventud, publiqué algunos artículos irreverentes, dijéramos, fueron calificados de sacrílegos. El padre rector, que era Monseñor Marín, tomó la decisión de expulsarme. Yo ya estaba en quinto de bachillerato, imagínense la tragedia que hubiera sido esa vaina para conseguir cupo para hacer esto. Pero mi profesor de filosofía, el padre Raúl Aristizábal, formado en Roma, una clase de verdad,
dictada sobre las fuentes originarias, no era un cuento. Él era un filósofo importante y pese a la cosa escolástica tenía la mente abierta. Entonces fue donde el padre rector le dijo: padre rector, perdónele a este muchacho, él ha cometido un error, pero no le haga ese daño porque él va a tener mucho futuro en la vida, déjelo terminar. Y al fin logré terminar, pero la cosa estuvo dura. Y después, para terminar, en una confrontación universitaria, hicimos una huelga por presupuesto, dijéramos lo que cualquiera se imaginará. Allí hubo, dijéramos, disturbios que no provocamos nosotros. Yo soy testigo de que sí es cierto que muchas veces se infiltran los movimientos. Llegaron unos tipos de Bogotá y empezó una pedrea que no era nuestro propósito, ni tiramos piedra, pero yo tenía una bequita que me había conseguido mi padre y me la quitó un gobernador militar como retaliación por la manifestación. Es cierto, es verdad. Sí. Humberto, pues yo quiero que en esta conversación sobre libertades hablemos de algo que está pasando hoy en la actualidad, y te voy a dar mi posición, y es la restricción a los mayores de 70 años. Hoy, digamos, en varios países y en Colombia se está restringiendo la libre circulación, la libertad que todos tenemos, que es una de las libertades más importantes, a salir, a compartir, a hablar con amigos, a reunirnos, a visitar a los familiares, a tomarnos un café acá en el Valle del Cauca, salir a comernos un chontaduro, un pan de bono. Y esas restricciones, pues hoy a los mayores de 70 se están haciendo con mayor, digamos, fuerza que al resto de la población. Yo soy partidario que, y en un ejercicio pleno de libertades, que los mayores de 70 años tienen la posibilidad, como cualquier persona, de tomar sus propias decisiones, de asumir sus propios riesgos, y deberían poder salir, por supuesto, con el límite y con las precauciones para no, digamos, para no, si tienen la enfermedad, para no contagiar a otros, pero no tiene ningún sentido que si las personas mayores de 70 años, en uso pleno de sus facultades, quieren salir y ejercer ese derecho a la libre circulación, efectivamente lo puedan hacer. No tiene ningún sentido. Yo quiero preguntarte, Humberto, vos que sos mayor de 70 años, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo te has sentido en esta cuarentena y qué pensás Bueno, de esa restricción? No, yo me he sentido terrible, obviamente, claro que yo sé que los colombianos todos estamos ya un tanto desesperados, pero bueno, dijéramos en el caso de nosotros, los mayores de 70, mucho más. Claro, hay dos caras. La primera, en la que estoy totalmente de acuerdo contigo, pues nosotros no somos unos chiquillos, ni unos incapaces, no necesitamos tener un curador. Si queremos correr nuestros propios riesgos, pues ya esta no es hora de que lo vengan a uno a corregir y se supone que algún discernimiento deberíamos tener. La otra cara, claro, esa sí es delicada, es que tampoco debemos contagiar a los demás. O sea que, dijéramos, eso se puede resolver en términos como lo que tú has dicho, que es, pues hombre, uno asume sus riesgos en la medida en que tome las precauciones que eviten un contagio a los demás. El gran problema es el contagio de personas asintomáticas. Yo me siento en este momento absolutamente perfecto, pero claro, la teoría es que podía haber personas que contagien, entonces habría que mirar el tema social. Pero lo más bonito de esto me parece, y yo creo que da perfectamente en el clavo de lo que acabas de decir, fue la rebelión de las canas en Francia. El presidente Macron tomó las Eso mismas te iba a decir. parecidas a las de acá, y los señores de 70, creo que allá es incluso un poco menos, dijeron: nos rebelamos, trátenos como a los demás, no estamos pidiendo privilegios, sino igualdad. Y una cosa muy impactante, dijeron: como si nosotros nos enfermamos, va a haber un dilema ético muy grande en los hospitales y los médicos, porque no alcanzan los respiradores, y yo prefiero, diría un médico, ponerle el respirador a personas más jóvenes que a los viejos. Entonces la rebelión de las canas dijo: renunciamos al respirador. Yo salgo y asumo las consecuencias. Si me enfermo, a mí no me ponga el respirador, póngaselo a uno más joven en la medida en que haya escasez de respiradores, naturalmente. Bueno, ahí les suelto cojan luña, como decíamos en mi barrio Campo Hermoso, ¿no? Es una buena idea, ¿no?
Sí, claro. Pero Humberto, ¿vos estarías dispuesto a liderar ese movimiento, esa rebelión de las canas en Colombia o no? Pues me parece que tomar una decisión, una actitud de liderazgo es en este terreno malo porque aparece uno como con un conflicto de interés. En Colombia todo lo hemos convertido ya en conflictos de interés. Decir, ah, no, es que ese viejo, pues lo que pasa es que está chillando por la herida. Además, a propósito, una de las cosas que más me sorprende del tuit, esos son insulto va, insulto viene, uno no puede respirar sin que lo insulten. Pero en mi caso, de los mil insultos, uno pues es que soy castrochavista, otro que le entregué el país a Venezuela o a las FARC, hágame el favor, pero el otro es que soy viejo, lo cual me causa mucha gracia porque alguna vez escribí una columna para decirle a los jóvenes, en el cementerio te espero, viejito, ahí nos vemos, porque Sí. no puedes criticar aquello donde vas a llegar necesariamente, pero bueno, resumen, no, pues liderazgo no, porque tampoco quiero aparecer como una especie de rebelión contra decisiones que tienen también esa cara social, pero hombre, ya es hora, yo creo que sí, ya entiendo que el gobierno nos está dejando salir a respirar en los parques por ahí un poquito, bueno, además va a haber que comprar un perro, eso es un poco medio Para chistosa, poder, pero para con poder perros no puede salir, salir. para En poder salir. España, donde también hubo una rebelión, decían, y si uno puede salir con un perro, ¿por qué no puede salir con un niño? Y Sí, entonces yo claro. tengo varios nietos, ¿no? Sí. O por qué no puede salir solo, simplemente. Solo, sí, sí. Claro, a Bueno, caminar y a pasear. Puede sí, sí, sacar el respirar perro un a poco. pasear. Es que, porque la cosa es dura, esto realmente está muy difícil, ¿no? De acuerdo. Bueno, Humberto, quiero que hablemos de otro tema que es bastante importante para las libertades y además bastante polémico, y es el tema del Estado laico. Yo tuve una discusión, no una discusión, la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía, sacó un trino encomendando al país a la Virgen de Fátima, respetable por supuesto, pero yo le respondí en un trino que debía respetar el Estado laico. Quiero darte mi posición en este tema y preguntarte algo acto seguido. Y es, yo creo en la libertad de cultos, yo creo que a todos los colombianos se nos debe garantizar la libertad para decidir si queremos pertenecer a una religión o no, o simplemente no queremos hacer parte ni de ninguna religión. Debemos tener esa libertad, pero porque además eso, creo que la religión hace parte de esa esfera privada. Y creo además que no deberíamos a ninguna de las religiones no deberían tener ningún privilegio. Y por supuesto, en el Estado no debería tener y los funcionarios que ostentan un cargo no deberían en su función y de manera oficial hacer ningún pronunciamiento respecto a alguna religión. Por supuesto, en su vida privada y en su esfera privada, claro que lo pueden hacer, eso hace parte de ese ejercicio, de ese derecho que ellos también tienen de hacerlo, pero en la esfera, digamos, pública, en las oficinas públicas, no debería hacerse ninguna defensa o dársele ningún privilegio a alguna religión determinada. Esa es mi posición y yo quiero saber, Humberto, además, que me parece muy importante, ¿cuál fue esa discusión que se dio en la Asamblea Nacional Constituyente sobre ese tema? Y además preguntarte, ¿Colombia es un estado laico o un estado aconfesional? Que he leído unos textos tuyos respecto al Así tema y me es. parece Sí, importante sí, sí. aclarar y que hablemos de eso. Sí, dijéramos que el ambiente. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, para ser enfático y claro. Eh, la, el ambiente en la constituyente era un ambiente libertario en este y en muchos temas más, pero en particular en lo religioso, la primera discusión fue sobre la inclusión de la expresión Dios, la noción de Dios en la constitución. En la constitución ahí hubo pues una discusión larga, intensa, también a veces apasionada. Finalmente se zanjó la discusión eh, eliminando de la constitución que venía del 86 la tesis de que la religión católica era la religión de la nación, eso se eliminó. Hay una mención a Dios como una especie de guía espiritual de la vida, pero sobre la base muy concreta del artículo 19, que en esencia dice lo que tú dices, y es libertad de cultos, en el sentido, primero, garantía de la libertad.
para pertenecer a una religión o no, porque eso a veces también se nos olvida. Tú lo acabas de decir muy bien, también tenemos derecho a no tener una profesión religiosa. En segundo lugar, libertad de cultos en el sentido de la manera como es permitido, sin injerencia ni perturbación del Estado, la exposición pública de los cultos, la difusión individual o colectiva y la práctica de los cultos. Y en tercer lugar, la base, que igualmente la mencionaste, es todas las confesiones religiosas son iguales. Me parece que ahí hay, dijéramos, ese es el vademecum central, la nuez del problema. Yo creo que hemos echado hacia atrás. A partir del 91 me parece que subimos en términos de mayor libertad, vino la renegociación del concordato, vino, dijéramos, un ambiente que terminó aireando este tema de la libertad de cultos, ya después se dictó la ley 133 del 94. Por cierto, una curiosidad, esa ley la empezamos a discutir con Vivian Morales, en su condición de cristiana en aquel entonces, Sí. cuando yo era ministro de gobierno, y después terminó en el 94 y se expide la ley. Allí hay una clara diferenciación y separación de esas dos órbitas. Tú lo dijiste muy bien y no lo voy a repetir, pero sí hemos echado hacia atrás. El primer gran revés fue el del señor Alejandro Ordóñez. El señor Alejandro Ordóñez, que tiene derecho a creer lo que quiera y pertenece a esa línea radical del Lefebvre, de la vieja iglesia en latín y de espaldas, en fin, todo lo que sabemos, pero tiene derecho, pues eso es, cada quien hace de su capa un sayo, pero lo que sí es increíble es que haya utilizado los poderes de la Procuraduría, torciéndole el cuello a la Constitución para a generar casos de verdadera intromisión en la vida de las personas, en los temas de aborto, de adopción, de parejas del mismo sexo, en fin. Ahí empieza un declive, que aquí se ha cristalizado, tú lo dijiste muy bien, en el gobierno actual. El propio presidente de la República, y ahora con la pandemia, acude siempre a la idea de Dios. Cada quien hace lo que le parezca. Yo entiendo muy bien que la religión es como un tranquilizante. Hay gente que busca la religión para tranquilizarse. Pero bueno, si de la pandemia vamos a esperar que sea la decisión divina la que nos resuelva este problema, me parece que esa no es la tarea de un jefe de Estado. Tú lo dijiste muy bien, allá en su lugar de culto, en la Casa de Nariño, pues podrá practicar su culto. Y hay una restricción entre el gobernante y el ciudadano. El ciudadano además puede difundir su culto, invitar al culto, pero no el que representa al Estado. Justamente por lo que tú has dicho, porque hay una separación allí, y esa es la que se está perdiendo. Y luego, pues la querida vicepresidenta, pues acude a la Virgen de Fátima. Ahí le doy cierta ventaja a Duque, porque él apeló a la Virgen de Chiquinquirá, que por lo menos es nuestra. Fátima queda en Portugal y eso también está lleno de pandemia allá, o sea que no creo que haya mucho tiempo de la Virgen de Fátima para venir a ayudarnos aquí. Pero bueno, por lo tanto yo creo que hay un retroceso y en esa materia la regla es no, no, las confesiones son iguales, el Estado respeta la libertad de cultos, no impide que se promueva el culto, pero no puede tomar partido, porque si toma partido desequilibra esa igualdad entre las confesiones. Te pongo un ejemplo sencillo para quienes nos están siguiendo, que es la mejor manera de entender esto. Antes de la Constitución del 91, en las cárceles y en los hospitales públicos había un oratorio católico. Eso lo prohíbe la Constitución. Hoy hay un lugar de culto universal. Me parece que ahí es donde está la clave. Ni el funcionario público, ni expresa ni tácitamente, puede modificar esa condición de igualdad sencillamente con invocaciones que aparentemente son de carácter personal, pero que en la voz de un presidente o un vicepresidente constituyen una perturbación de la libertad de personas que pueden tener otras confesiones o no tener ninguna. De acuerdo, Humberto, que cada quien crea lo que quiera creer y que el Estado le garantice efectivamente y le respete esa decisión
personal. Yo quiero, Humberto, saludar de nuevo a todas las personas que se conectan en este momento y que nos están siguiendo en este libertómetro de Reyes Curi. Aquí hay una pregunta que me hace Lisa Buitrago, que te la voy a hacer, Humberto, y es la siguiente. ¿Puede uno hablar de democracia cuando se tiene que pelear para que le respeten a uno sus libertades? Bueno, la pregunta es extraordinariamente pertinente, porque yo pienso lo siguiente, la configuración inicial de la Constitución del 91 era una línea, si se quiere, hacia la democracia. Dijéramos, yo no quiero envolverme en la bandera nacional para decir pues que es la mejor Constitución del mundo, no, es que el problema no es describir cosas, sino de volverla realidad. Y dijéramos, hay una distancia entre el escrito y la realidad, pero la dinámica que despertó ese movimiento constituyente fue en pro de la libertad hasta un momento, repito, en el que esto empezó a devolverse y es lo que estamos viviendo ahora. Eso mina un elemento central de la democracia occidental, ya dijéramos del relato liberal, como lo llama Yuval Harari. No del partido, yo no estoy hablando de partidos, tú perteneces al Partido Liberal, yo fui candidato, ese no es el problema. El problema es el relato liberal claramente se ve menoscabado. O sea, en términos del constitucionalismo occidental liberal, claro que es dijéramos, un acto que matiza, minimiza, dijéramos, causa disminución de ese conjunto de derechos entre los cuales está el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de culto, la libertad de prensa, etcétera. Y esto toma más cuerpo ahora en Colombia y afuera. Afuera ya lo dijimos, el caso de lo de China, sí hay un renacimiento del autoritarismo, para no hablar del señor Trump, que francamente hay una muy bella alusión en alguna revista importante que dice lo que estamos viviendo es Trump contra Montesquieu. Es, dijéramos, una lucha de Trump que va contra las raíces de esto que llamamos democracia occidental. Y en Colombia también. Aquí sí hay una vena autoritaria que está surgiendo todos los días, la vemos. Los procedimientos de policía en general son muy arbitrarios. Y bueno, la pandemia obliga a tomar unas decisiones. Yo no lo niego, claro, estamos en una situación de emergencia. Pero en general eso, el riesgo es que pasada la pandemia, que esperemos que el bicho algún día se aburra y se vaya, pueden quedar unos rezagos de un cierto autoritarismo que yo estoy viendo con preocupación. Les puede quedar gustando. Es claro, eso es un aprendizaje patológico. Queda el vicio, queda la adicción a mandar y a imponer la voluntad sin contar con los demás. Luego, me parece que sí hay un problema que se relaciona con la noción de democracia, sin duda. Yo creo, Humberto, sin duda, y por eso estamos aquí, por eso este libertómetro de Reyes Curi, que la libertad es el mejor modelo político, moral, ético y económico que puede existir, y por eso lo defiendo con tanto ahínco. Yo, Humberto, yo te presenté además cuando inició este libertómetro como un poeta. Yo quiero que vos nos contés algún poema, si te sabes de memoria alguno de ellos, ojalá relacionado con las libertades. No, yo fui poeta, bueno, pretendí serlo, dijéramos, en una época remota. He tenido la gran fortuna de que mis poemas desaparecieron. Por ahí tengo 2 o 3 amigos que tienen algunos y yo siempre hago fuerza. No vaya a ser que un día de estos me hagan una extorsión y me digan, si usted no hace esto, vamos a publicar sus poemas. Luego escribí cuentos también. Luego, yo por fortuna los he olvidado. De los cuentos me acuerdo un poco más. Hay uno que me parecía lindo. Se llama El peso del meridiano y tiene algo que ver con el tema, porque yo sostenía una persona que vive en Greenwich y por ahí pasa el meridiano de Greenwich, ¿qué sentirá? Entonces, el peso del meridiano debe ser una cosa muy dura vivir uno con un meridiano encima. Sí. Y entonces eso le recorta su libertad, etcétera. Es un cuento realmente sí, con una vena fantástica. Sí. Pero de
De poemas ni me acuerdo ni me quiero acordar y bueno, esa es historia antigua, ¿no? Yo quiero, Humberto, ahora hablaste de nadaísmo, y yo quiero que me digas si esto se te hace familiar, este verso que te voy a recitar. Una mano más otra mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Claro, ese es paradigmático de Gonzalo Arango. Es como el mascarón de proa del nadaísmo. Una de las cosas que ha quedado fijada allí de lo que enseñó Gonzalo y todos. Entre otras cosas, en Cali había un capítulo vigoroso. Inicialmente no era tanto en Bogotá. El nadaísmo es antioqueño y con una presencia muy importante en el Valle. Luego ya fue apareciendo en los círculos intelectuales de Bogotá y se convirtió en algo nacional. Pero dijéramos, este poema es como la bandera, dijéramos, el portaestandarte, ¿no? Del nadaísmo. Bueno, Humberto, ya vamos cerrando el programa. Vamos con la última, el último espacio de este programa, la última sección, en donde te voy a tomar la temperatura de tus libertades. ¿Cómo estás en libertades? Aquí tengo, todos los pueden ver, este es el termómetro de las libertades. Esto tiene unos números. Aquí es el 1, aquí es lo más, digamos, lo más conservador, y el 4 es lo más liberal. Y voy a hacerte 4 preguntas sobre 4 temas relacionados con las libertades, y quiero saber si te le medís a este No, pues toca, libertómetro. medícele, claro, eso toca, medícele, uno no sabe cómo le va. Yo ya no presento exámenes hace tiempo, pero bueno, estamos listos. Es como una especie de test ahora en época de pandemia, entonces arranca, mi estimado Juan Fernando. Así es. Entonces, te voy a tomar la temperatura de tus libertades. Muy La bien, primera es relacionada, y que me des tu posición, sí o no, y qué tanto. claro. Relacionado con el tema del cannabis recreativo. El cannabis recreativo, Humberto, sí o no, y con qué restricciones o sin restricciones. Yo digo que sí, primero por razón de libertad, para unirlo al libertómetro, pero en segundo lugar, porque en general, en este problema del consumo de drogas que legalmente se han calificado como de uso ilícito, lo que hemos hecho es robustecer las mafias. El argumento es bastante viejo. Incluso creo que Antonio Caballero hace poco dijo, bueno, descubrieron el agua tibia. Creo que lleva 30 años diciendo eso. Todas las mafias se construyeron alrededor de la ilegalidad. Pero además, pues claro, siempre hay una discusión médica, pero quiero decirte, es mayor la cantidad de delitos que se comete por el uso del alcohol que del cannabis, que al contrario incluso más bien genera conductas De acuerdo. meditativas. Luego, sí, sí. Sí, de acuerdo. Segundo, Humberto, la eutanasia. Eutanasia sí o no, y en todos los casos se debe proteger esa decisión de cada ser humano de decidir con autonomía sobre su propia vida y morir con dignidad, ¿o no? Absolutamente sí. Eh, Comienzo por decir, yo tengo firmados los documentos de muerte digna que naturalmente están referidos a la situación de la legalidad en Colombia, pero desde el punto de vista filosófico, creo que la protección de la vida está referida a la vida digna. La prolongación más allá de lo razonable de la vida, eh, si hay consentimiento, naturalmente, del paciente o en caso de incapacidad o siendo un menor de sus curadores, sus familiares, sus representantes, pues me parece que es un acto de generosidad con la persona que está llevando a cabo una vida miserable, sometida a dolores indescriptibles. Luego, creo fundamentalmente en la eutanasia y agrego un comentario. Hay una forma de eutanasia que tiene distintos nombres, pero la llamamos eutanasia pasiva para que nos entendamos, que es la capacidad de uno de decidir o de sus representantes cero tratamientos adicionales, deje que obre la naturaleza. Esa ya creo que ha ido ganando terreno y en Colombia en la práctica pues se está poniendo, sí, que es la desconexión, llamémosla, o la suspensión de los tratamientos. La eutanasia activa, cuando ya hay una intromisión en el organismo, pues es más discutible, pero yo creo que sí corresponde a una esfera de libertad personal en el momento en que uno piensa y decide que su vida no es digna
y que finalmente quiere ponerle fin. Vida que de todos modos va a terminar, entre otras cosas porque si la vida fuera infinita, pues uno hasta podría discutir esto desde otro ángulo, pero para abreviar, definitivamente sí a la eutanasia. De acuerdo, Humberto, yo creo que cada uno, y estoy defendiendo en el Congreso, presenté un proyecto de ley, pasó hasta segundo debate que fue histórico, por 9 votos se quedó, vos lo conocés, y lo vamos a volver a presentar efectivamente para que los Correcto, colombianos tengamos claro. derecho a decidir sobre nuestra Sí. propia vida. La tercera, Humberto, vas claramente liberal en 4. Sí. La libertad de expresión, sí o no, y libertad total de expresión. Cada uno puede decir lo que quiera, inclusive, esto es importante, inclusive si lo que dice va en contra de la propia democracia, de las propias libertades. Primero, radicalmente sí, incluso para afectar los fundamentos de la democracia. Una de las ventajas de la democracia liberal en el buen sentido, es que permite expresiones en contra suya. Es, dijéramos, la grandeza y humildad de la democracia. Es decir, yo te dejo, bueno, lo dijo Voltaire, yo defiendo la libertad sobre todo de aquellas expresiones que van contra mis convicciones. Entonces, en primer lugar, sí, y ahí quiero contar una anécdota personal. Resulta que Daniel Samper Ospina era el director de la revista Soho. Estoy hablando de hace algunos años. Y ahí salió un cuadro famoso, una composición famosa que se llamó La Última Cena, que era Sí, sí. Alejandra Azcárate desnuda y una serie de personajes de la vida nacional en una recreación de La Última Cena. Generó mucha polémica. El señor Alejandro Ordóñez, siendo consejero de Estado, denunció penalmente a la revista y a Daniel. Yo me ofrecí ad honorem para defender a Daniel y yo creo que hicimos una tarea estupenda. Yo tengo escritos los bullets de mi intervención. Finalmente ganamos con el argumento incluso de decir los temas de irreverencia, moralidad, no pueden ser absolutos. Esta apelación permanente a la moral pública siempre hay que mirarla en el contexto de las situaciones concretas y de la evolución histórica. Yo no creo que haya una moral dijéramos, escolástica, permanente, inmutable. La moral se nutre también de situaciones de la vida real. Y lo mismo el tema de la pornografía, el tema del sacrilegio, porque ahí se decía que había una ofensa a nociones de la religión católica. Bueno, el tema da para mucho, pero yo vivo muy orgulloso de haber actuado como abogado y haber ganado. Y ahí, entre otras cosas, a la propia Alejandra, a Fernando Vallejo, que también fue denunciado, pues tuve el honor de defenderlos, ¿no? Humberto, si nos llegan a demandar por este programa, por Estamos este listos. libertómetro, Sí. estamos listos. Ad honorem Estamos listos, sí, correcto. me defendés. Bueno, y la última pregunta para cerrar, para que sigas pasando por este libertómetro. Respecto a los derechos de las personas LGTBI, derechos totales, igualitarios para ellos, e inclusive respecto a la familia, pueden tener una familia distinta a la familia tradicional, sí o no, y qué tanto. También sí, sin vacilación por lo siguiente. Es que a mí me tocó la época en que todavía se decía que, dijéramos, un homosexual era una especie de leproso, era alguien Sí. sospechoso. En el transcurso de mi vida, pues uno conocía a algunos amigos homosexuales y yo sé lo que era el sufrimiento. La mayor discriminación que sufrí, estoy hablando de los años 60, era la del homosexualismo. Más que mentarle la madre a un compañero era decirle marica. Eso era Sí. realmente una cosa inenarrable, con un proceso de descomposición de la vida personal, un ejercicio sexual totalmente clandestino, casi siempre por ahí a las 4 o 5 de la mañana en unos sitios aterradores. Muchos de ellos morían pues sencillamente por no poder acudir a una identidad que es propia, que no es ninguna perversión. Y eso se aplica a todas las letras de la comunidad LGTBI. Hoy en día sabemos, ni siquiera ya se consideran enfermedades como se consideraron en el pasado, sino expresiones de identidad de género o identidad sexual, y eso tiene que ser respetado por el Estado y por la comunidad. Finalmente, ¿por qué tengo yo que sentirme ofendido si mi vecino corresponde a una pareja del mismo sexo?
absolutamente civilizada? ¿Por qué no pueden adoptar hijos que además están abandonados en sitios de reclusión, que es además un acto de amor? Y lo que voy a decir, porque este es un tema delicado, no lo digo por cinismo. En alguna ocasión estuve en un seminario mundial sobre este tema y un gran pensador norteamericano dijo, pero si esto es lo más conservador que yo he oído, el matrimonio se está acabando, nadie se quiere casar, y son los gays los que se quieren casar, lo que están es aferrándose a una tradición. Yo pido excusas, no lo quiero decir de manera cínica, perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero no, Sí. radicalmente sí, son derechos inherentes a la persona humana y que no pueden depender de la identidad sexual. Totalmente de acuerdo, Humberto. Y yo quiero hacer un comentario. Una cosa me parece, yo la recuerdo hace algunos años y estoy joven todavía. En mi adolescencia, a las personas homosexuales les decían, mire, cuidado que esa persona es dañada. La palabra Exacto. Sí, dañada, sí, 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 una, es una correcto. cosa Sí, sí, sí. perversa, Se absurda, usaba así también en mi tierra, claro. discriminatoria Sí, 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 totalmente. sí. Dañado. Ahora, De acuerdo con vos, sí. por supuesto, defendiendo las libertades. Creo que, Humberto, sin duda alguna, estás en cuatro, estás Bueno, muy hombre, liberal, pasaste pasé el la prueba test. Perfecto. en este libertómetro de Reyes Bueno, muy Curi. Yo bien. quiero, Humberto, agradecerte por este espacio, por estos minutos, por defender las libertades, por acompañarnos en este programa, en esta iniciativa, por lo que has hecho por el país, por tu historia, por lo que hiciste en la Constitución del 91, por lo que hiciste por la paz de los colombianos. De verdad, aprovecho, ya te lo he dicho muchas veces, pero este es un espacio de nuevo para agradecértelo de verdad y a todas las personas, por supuesto, que nos han acompañado hoy, que están aquí, que se han conectado al programa, que han intervenido. No las mencioné a todos, hay varias personas. Fernando Olivo, John, Daniel Hidalgo, Miguel Cardoso, Ana Bolena, bueno, varias personas, Mónica, que se conectaron y nos opinaron y estuvieron aquí con nosotros presentes hoy. Gracias, gracias Humberto por Bueno, acompañarnos. fundamentalmente, no, al contrario, gracias a ti, Juan Fernando, nuevamente felicitaciones. Estuvo una conversación realmente muy agradable. Y aprovecho para enviarle un saludo a María Camila, hombre, que siempre ha sido tan cercana y tan convencida de estas mismas ideas, ¿no? Y es la que ha hecho posible Sí, 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 este programa junto con todo nuestro equipo, que yo perfecto. también quiero agradecerle en la producción, lo que está detrás de esto. La gente ve solamente que estamos Sí, conversando vos y yo aquí, pero detrás de esto hay toda una organización y toda una logística, y ahí está el equipo al que por perfecto. supuesto, le quiero Pues agradecer infinitamente. Y Humberto, cuando todo esto pase y podamos salir, espero que nos podamos tomar una pola, ¿no? una por la con de la calle, sí, fantástico. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, Humberto, muchas gracias, gracias. chao, Chao feliz y día. gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días, jueves 6 de la tarde, en el próximo Libertómetro de Reyes Curi. Les tengo una sorpresa con el próximo invitado. El próximo jueves, cada 8 días, 6 de la tarde, Libertómetro de Reyes Curi. Chao, gracias. Vamos a seguir defendiendo las libertades. Chao.